En 1993, un investigador hizo algo que ningún economista había hecho antes. No estudió la pobreza desde una oficina con datos fríos. Se sentó con personas pobres, las escuchó, observó cómo tomaban decisiones en tiempo real, y después de años de trabajo publicó algo que contradijo casi todo lo que la economía tradicional creía sobre por qué las personas pobres hacen lo que hacen. Su conclusión fue simple e incómoda. Las personas pobres no toman malas decisiones porque les falta inteligencia. Las toman porque su cerebro está operando bajo una condición que el cerebro de las personas con recursos no enfrenta de la misma manera. Una condición que consume capacidad cognitiva de manera silenciosa, que estrecha el pensamiento, que hace que el largo plazo desaparezca del radar cuando el corto plazo está en llamas. Esa condición se llama escasez cognitiva. Y la diferencia entre cómo piensa la gente pobre y cómo piensa la gente rica no es de carácter ni de esfuerzo ni de moral. Es de los sistemas mentales que la experiencia instaló. De los filtros a través de los cuales cada grupo ve el dinero, evalúa las oportunidades y toma las decisiones que construyen o perpetúan su realidad. Lo más importante es esto: esos sistemas no son permanentes, no están escritos en el ADN de nadie, son patrones, y los patrones se pueden cambiar. Aquí es donde la mayoría falla. La primera diferencia no tiene que ver directamente con el dinero, tiene que ver con el tiempo, con qué tan lejos puede ver la mente cuando toma una decisión. Cuando los recursos son escasos, el cerebro orienta toda su atención hacia el problema inmediato, no porque la persona sea miope, sino porque si no sabes cómo pagar la renta de este mes, la pregunta de ¿en qué invertir los próximos 5 años? No puede competir por tu atención. El corto plazo grita, el largo plazo susurra. Y en esas condiciones, el grito siempre gana. Los investigadores Mulay Nathan y Shafir demostraron algo perturbador. Las personas en situación de escasez financiera mostraban una reducción medible en su capacidad cognitiva disponible, comparable, según ellos, a perder entre 10 y 13 puntos de coeficiente intelectual. No porque fueran menos capaces, sino porque parte de su cerebro estaba permanentemente ocupado en la aritmética agotadora de cómo llegar a fin de mes. El resultado es devastadoramente irónico. La persona que más necesita pensar con claridad sobre su situación financiera es exactamente la que tiene menos capacidad cognitiva disponible para hacerlo. La escasez le robó los recursos mentales que la abundancia nunca necesita gastar en lo mismo. Piénsalo bien. La mentalidad de escasez no desaparece cuando llega el dinero. Se instala. Se convierte en un sistema operativo que sigue corriendo aunque las circunstancias cambien. Por eso hay personas que ganan más y siguen sintiéndose pobres, que reciben un aumento y sus gastos crecen al mismo ritmo sin entender por qué, que heredan dinero y en pocos años están donde estaban, no porque sean irresponsables, sino porque el sistema mental que operan fue diseñado para la escasez. Y un sistema diseñado para la escasez no sabe qué hacer con la abundancia. Los psicólogos llaman a esto el termostato financiero, el nivel que tu mente define como normal para alguien como tú. Y sin importar cuánto suba o baje tu situación externamente, el termostato trabaja para volver a ese nivel. Cambiar la situación financiera de manera permanente requiere cambiar primero el termostato, reprogramar el sistema operativo. Y eso no se hace con estrategias de inversión. Se hace cambiando los patrones de pensamiento que el sistema tiene instalados. Escucha esto. Hay 5 diferencias concretas entre cómo piensa la gente pobre y cómo piensa la gente rica. No abstractas, las que se manifiestan en decisiones reales todos los días. La primera es cómo se procesa el riesgo. Cuando los recursos son escasos, perder lo poco que tienes puede ser devastador en el sentido más literal. Si pierdes el trabajo con ahorros para 6 meses, es un problema manejable. Si lo pierdes con dinero para llegar al viernes, puede significar no comer. Esa diferencia en las consecuencias del fracaso no es de grado, es de naturaleza.
La mente formada en la escasez aprende a evitar el riesgo con una intensidad que la mente con recursos no necesita tener. Y esa aversión, completamente racional en el contexto donde se desarrolló, se convierte en obstáculo cuando las circunstancias cambian, pero el patrón no. Porque el crecimiento financiero requiere riesgo. Requiere invertir antes de ver el retorno. Requiere apostar en uno mismo antes de que el mercado lo confirme. Y una mente calibrada para las consecuencias devastadoras del fracaso no da esos pasos fácilmente, aunque intelectualmente entienda que son necesarios. La segunda diferencia es cómo se ve el dinero. Para la mente de la escasez, el dinero es para gastar. Cuando llega hay que usarlo, porque la experiencia enseñó que de todas formas se va a ir. Para la mente de la abundancia, el dinero es para trabajar, para ponerse a producir más dinero mientras tú duermes. Esa diferencia no es solo información financiera, es una manera de ver el dinero que se instala con la experiencia de haberlo visto funcionar así de cerca. Y la mente que más necesita entender cómo hacer trabajar el dinero es exactamente la que menos ha visto ese proceso en su entorno. No por falta de inteligencia, por falta de modelos cercanos que lo demuestren. Aquí es donde la mayoría falla. La tercera diferencia es la más costosa. Es cómo se percibe el propio poder para cambiar las cosas. Los psicólogos tienen un concepto llamado locus de control. Las personas con locus interno creen que sus decisiones determinan principalmente sus resultados. Las personas con locus externo creen que sus resultados dependen principalmente de factores fuera de su control. La suerte, el sistema, las circunstancias. Las personas en situación de pobreza tienden hacia el locus externo con más frecuencia. Y no es irracionalidad, es la conclusión lógica de una experiencia donde genuinamente muchas cosas importantes estuvieron fuera de su control. Donde el esfuerzo no siempre produjo resultados proporcionales. Donde vieron a personas que trabajaron toda su vida y no salieron adelante. El problema es que esa lectura, llevada al presente, se convierte en profecía que se cumple sola. La persona que cree que sus resultados dependen principalmente de factores externos no invierte el mismo esfuerzo sostenido que la que cree que depende de ella. No porque sea perezosa, porque su modelo mental tiene suficiente evidencia histórica para respaldar la conclusión de que el esfuerzo sostenido no garantiza nada. Y desde esa posición, construir algo diferente se vuelve extraordinariamente difícil. La cuarta diferencia es el círculo de referencia. La gente rica se rodea de gente rica, no solo por preferencia social, sino porque el entorno determina lo que una persona percibe como normal y posible para alguien como ella. Cuando las personas a tu alrededor hablan de inversiones con naturalidad, construyen negocios y tratan la riqueza como resultado esperable del esfuerzo inteligente, tu definición de lo normal se calibra ahí. Cuando las personas a tu alrededor viven de cheque en cheque y tratan la escasez como el estado natural de personas como ustedes, tu definición de lo normal se calibra en ese otro lugar. No porque tus aspiraciones sean menores, sino porque el entorno establece los límites invisibles de lo que parece realista para alguien en tu posición. Parte del trabajo de cambiar la situación financiera es ampliar deliberadamente ese círculo. No abandonar a nadie. Añadir modelos, lecturas y conversaciones que operen en el nivel donde quieres estar. La quinta diferencia es la capacidad de sacrificio diferido. Las personas que construyen riqueza toleran el sacrificio en el presente por un beneficio en el futuro que todavía no existe. Pueden trabajar años en algo que no produce resultados inmediatos porque su modelo mental hace que ese futuro se sienta real y confiable. Las personas en escasez tienden a valorar el presente sobre el futuro, no por falta de visión, sino porque la experiencia acumulada enseñó que el futuro es incierto, que los planes no siempre se cumplen, que sacrificar lo cierto de hoy por lo incierto de mañana es un riesgo que la historia no siempre respalda. El experimento del malvavisco de Walter Mischel lo ilustra perfectamente. Niños que podían esperar 15 minutos para recibir 2 malvaviscos en lugar de 1. Los niños de entornos estables esperaban más.
No porque fueran más disciplinados, sino porque habían aprendido que cuando un adulto promete algo, lo cumple. Que esperar tiene sentido porque el prometido malvavisco realmente llegará. Los niños de entornos inestables que no esperaron no eran irracionales. Habían aprendido que las promesas no siempre se cumplen, que más vale lo cierto que lo incierto. La capacidad de postergar la gratificación no es solo voluntad, es confianza en que el futuro que esa voluntad puede construir realmente llegará. Piénsalo bien. Quiero contarte sobre alguien cuya historia es el espejo de todo lo que hemos hablado. Creció donde el dinero siempre fue escaso y tenso. Las conversaciones sobre dinero en su casa eran conversaciones de lo que no alcanzaba. El mensaje implícito, nunca dicho directamente pero siempre presente, era que personas como ellos no llegaban a ciertos niveles. Aprendió que el dinero se gasta cuando llega, porque de todas formas se va. Que arriesgarse no tiene sentido porque cuando sale mal, no hay red. Que soñar demasiado grande solo lleva a la decepción. Llegó a los 35 años con trabajo estable, salario decente y sin un peso ahorrado. Sin inversiones, sin nada construido. No porque fuera irresponsable, sino porque operaba con un sistema diseñado para sobrevivir la escasez. Y ese sistema, eficiente para lo que fue diseñado, era completamente inadecuado para lo que quería lograr. Lo que cambió su vida no fue suerte ni oportunidad extraordinaria. Fueron conversaciones con alguien que tenía una relación completamente diferente con el dinero, que hablaba de él como herramienta, que veía las inversiones con curiosidad, que planeaba décadas adelante con la misma naturalidad con que la mayoría planea la próxima semana. Esas conversaciones no le dieron información nueva. Le dieron acceso a un modelo mental que no existía en su entorno. Y ese modelo, adoptado con trabajo real y tropiezos reales, cambió la trayectoria de su vida de una manera que ninguna cantidad de esfuerzo en el sistema viejo habría producido. No porque trabajara más, porque pensó diferente. Escucha esto. Ahora lo concreto. Porque sin aplicación, todo lo que escuchaste es solo una conversación interesante que mañana habrá perdido el 90% de su impacto. Primero, haz la auditoría honesta. No de tus finanzas todavía, de tus pensamientos sobre el dinero. Escribe sin filtro las respuestas a estas preguntas. ¿Qué piensas cuando ves a alguien muy rico? La reacción que llega antes de que la razón la procese. ¿Qué crees en lo más profundo sobre tus probabilidades reales de tener significativamente más? ¿Qué escuchabas sobre el dinero cuando eras niño? Las respuestas son la radiografía del sistema que tienes instalado. No puedes cambiar lo que no puedes ver. Segundo, amplía el entorno de referencia. No abandones a nadie. Añade lecturas sobre personas que construyeron desde poco. Conversaciones con personas que operan donde quieres estar. Exposición deliberada a maneras de pensar sobre el dinero que no están disponibles en tu entorno original. Tercero, empieza a ahorrar aunque parezca ridículo. No por el impacto financiero inmediato, por el impacto mental. Cada mes que separas dinero antes de gastarlo, aunque sea el 1%, le envías una señal a tu sistema mental. Le dices que el futuro merece recursos del presente, que eres el tipo de persona que construye hacia adelante. Esa señal repetida mes tras mes empieza a reprogramar el termostato, silenciosamente, con el tiempo, pero empieza. La diferencia entre cómo piensa la gente pobre y cómo piensa la gente rica no es de capacidad, no es de valor como persona, no es de cuánto trabajan ni de cuánto merecen, es de programación. Una programación instalada por las circunstancias, por el entorno, por las experiencias acumuladas, por los modelos disponibles. Esa programación fue útil en el contexto donde se instaló. Ayudó a sobrevivir realidades difíciles. En ese contexto fue el sistema correcto. Pero la misma programación que te ayudó a sobrevivir la escasez puede ser el principal obstáculo para construir la abundancia. El dinero que llega a un sistema mental de escasez tiende a volver a irse, porque el sistema no sabe qué hacer con él. El dinero que llega a un sistema mental de abundancia tiende a quedarse y a crecer,
porque el sistema está diseñado para gestionarlo. Cambia primero lo que piensas, el resto sigue. No de golpe, no sin errores, no sin días donde el sistema viejo vuelve a tomar el control, pero sigue. Porque el proceso que produce cambio real no empieza cuando llegue más dinero, no empieza cuando las circunstancias mejoren, no empieza cuando tengas menos problemas, empieza donde estás ahora mismo, con esta conversación, con estas preguntas, con la decisión de examinar honestamente los patrones que hasta hoy operaron sin tu consentimiento consciente. Eso es todo lo que se necesita para empezar. Y empezar siempre fue todo lo que se necesitaba.